Buena tarde. Para continuar con el tema de instrumentos financieros, vamos a desarrollar hoy un ejercicio de un instrumento financiero pero pasivo. Siempre hemos realizado de activos, es decir, las inversiones que realiza la entidad. Pero, ¿qué sucede o qué tratamiento se le debe dar cuando el activo financiero es de la otra entidad? Y para la entidad del grupo número 1 corresponde a un pasivo financiero. Recuerde que un instrumento financiero es que en una entidad da lugar o derecho a un activo financiero y a la otra entidad a un pasivo financiero. Pero los ejercicios que hemos desarrollado los hemos enfocado solamente por el lado de los activos financieros. Hoy vamos a desarrollar uno teniendo en cuenta que también pueden haber pasivos financieros, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio sencillo con respecto a una obligación financiera que debe ser reconocida teniendo en cuenta los criterios de instrumentos financieros. Supongamos que una entidad toma un préstamo con un intermediario financiero por valor de 1.000 millones de pesos, con un plazo de 3 años y una tasa de interés equivalente al DTF más 4 puntos. El pago de la cuota será anual. Como garantía del crédito, el banco X le pide o le exige a la entidad la construcción de una garantía del Fondo Nacional de Garantías, la cual se estima en el 2% del valor de la obligación. En el material que les coloqué hoy hay un video en que consiste las garantías del Fondo Nacional de Garantías. Y es que una entidad financiera, cuando presta los recursos, obviamente pide garantías. Pero cuando es una persona natural, pues le dice, vea, deme una garantía real. Por ejemplo, si es un préstamo hipotecario o un préstamo de adquisición de vivienda, entonces ¿qué le piden? Que hipoteque el inmueble a favor de la entidad financiera. Si nos prestan los recursos para comprar un vehículo, entonces se puede pignorar el vehículo. Pero ¿qué pasa cuando el tomador del crédito es una persona jurídica? Pues no va a llevar un codeudor. Entonces, para facilitar, el sistema financiero diseñó unas garantías, como les decía, ahí hay un video para que lo entendamos mejor. Diseñó el Fondo Nacional de Garantías, hoy que estamos escuchando en las noticias cada nada con la situación del coronavirus y la reactivación para tratar de amortiguar los impactos financieros, vemos que el gobierno ha diseñado créditos para que las pequeñas y medianas empresas no tengan que cancelar los contratos de trabajo, ¿cierto? Hemos escuchado que el presidente ha anunciado unos créditos a través de diferentes del sistema financiero, donde el Estado garantiza a la entidad casi hasta el 80-90%, incluso el presidente decía que hasta el 100%. ¿Qué significa? Que el Fondo Nacional de Garantías va a emitir un certificado donde garantiza efectivamente el valor del crédito, ¿cierto? Es decir, que si el deudor no cancela, el Estado llegaría a cancelar la obligación. Entonces, es un tema de garantías, como les digo, ahí les coloqué un video de tal forma que comprendamos un poquito más eso. Pero en últimas, es como si el Fondo Nacional de Garantías sirviera de codeudor ante la entidad financiera para que le puedan conceder el préstamo. ¿Listos? Bueno, entonces suponemos el préstamo, dijimos 1.000 millones de pesos, el plazo es de 3 años, pero nos están diciendo que la tasa de interés, y esto sí es, eso es como se liquidan realmente los préstamos en el sistema financiero, o sea, casos de la vida real. Los préstamos los liquidan con tasas de interés amarrada al DTF. El DTF es una tasa promedio del sistema financiero que cambia semanalmente, ¿sí? Esa tasa se toma con base en el promedio de captación
del sistema financiero. Cuando hablamos del sistema de captación, estamos hablando del promedio de los CDTs o cualquier otra modalidad de captación, es decir, de ahorro a término fijo que puede tener el sistema financiero. Entonces, dependiendo las circunstancias de tesorería de cada entidad, pues el valor del dinero puede aumentar o disminuir. ¿Qué significa eso? Que hemos escuchado en esos días de la situación que vive el país, y no solo el país, sino todo el mundo, que es necesario que el Banco de la República disminuya las tasas de interés. ¿Qué significa eso? Pues que si el Banco de la República disminuye las tasas de interés, ¿a quiénes? Al sistema financiero. Por decir algo, el Banco de la República le puede fondear recursos a una entidad financiera al 4%. Si el Banco de la República disminuye tasas de interés, significa que del 4 puede bajar al 3. Pero para efectos del sistema financiero, el sistema financiero funciona con un margen de intermediación. Quiere decir que si la entidad financiera recibe ahorros y le paga a los clientes el 4%, el margen de intermediación, que son los puntos que el intermediario financiero se gana por ejercer esa intermediación entre el que necesita la plata y el que tiene los recursos, esa diferencia se llama intermediación. Por decir algo, si yo le pido prestado al banco hoy, el banco me dice yo le presto al 15%. Pero si yo llevo la plata a un CDT, el banco me dice yo le pago el 4%. ¿Qué significa? Que la diferencia entre la tasa del ahorro, 4%, y la tasa del préstamo, 15%, hay una diferencia de 11 puntos. ¿Esos 11 puntos qué son? El margen de intervención financiera. ¿Listo? Entonces, el sistema financiero cambió hace muchos años, donde teníamos unas tasas fijas. Entonces, la tasa fija es que o como los ejemplos que hemos tenido con los instrumentos financieros, es únicamente el caso de los bonos. El bono le dice que paga una tasa del 10, significa que esa tasa del 10% se va a mantener durante toda la vida del bono. En cambio, para efectos de préstamos del sistema financiero, la tasa referente es DTF. Y DTF, les decía, es la tasa promedio del sistema financiero que se toma en cuanto a las captaciones, ¿cierto? Y a eso el banco le va a agregar unos puntos que son su intermediación. Entonces, digamos que para el efecto del ejercicio se toman 4 puntos. Pero como les decía, esos 4 puntos, el DTF va a cambiar y cambia semanalmente. Entonces decimos, para efectos de nuestro ejercicio, que la tasa pata es DTF más 4 puntos. ¿Listos? Si tomamos el DTF hoy, está como en 4.40 y pico, supongamos, redondeándolo a 4.50, más 4 puntos que nos está cobrando el intermediario financiero, quiere decir que la tasa que se le debe pagar al intermediario financiero en el primer año va a ser del 8.5%. Supongamos un DTF para el segundo año de 4.6% y para el tercer uno de 4.7%. Significa que tendríamos que cambiar la liquidación de nuestra cuota, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos está cambiando la tasa de interés. Cada año va a cambiar la tasa de interés, es decir, se está aumentando. ¿Por qué? Porque está amarrado con base en el DTF. Ya dijimos que ese DTF es la tasa que utiliza el sistema financiero tanto para las captaciones como para las colocaciones, ¿correcto? Bueno, y decíamos que la entidad pues no va a colocar nada en garantía, significa que la garantía la va a tomar a través de el Fondo Nacional de Garantías y decíamos que esa comisión está estimada en el 2%. Entonces el valor del préstamo son 1.000 millones de pesos. La comisión del Fondo Nacional de Garantías es del 2%, significa que la comisión que tocará pagarle al Fondo Nacional de Garantías es de 20 millones de pesos, ¿correcto? Bueno. Entonces, clara la situación del DTF,
o la tasa de interés que se va a liquidar en cada uno de los correspondientes periodos. Entonces, el paso primero sería determinar cuál es el valor de la cuota de 1.000.000 de pesos. Para efectos de entender el impacto, vamos a suponer que la cuota se va a pagar de forma anual. Aquí está bien, el pago de la cuota será anual. Entonces vamos a suponer un caso como los créditos destinados al agro. El agricultor, normalmente digamos que la cosecha en promedio dure 6 meses. ¿Y cuánto se toma primero en adecuar el terreno, en hacer la siembra, después todo el tiempo, digamos unos 6 meses que dure la siembra y el tiempo de recolección, mientras que vende recoge el dinero por la venta de su cosecha? Entonces significa que se va a gastar casi que el año. Entonces digamos que el Banco Agrario y algunos créditos que son subsidiados a través de Finagro, o sea, recursos del Estado que los coloca en Finagro, puede en determinadas ocasiones concederse en plazos hasta de un año. Entonces vamos a suponer que ese préstamo es de ese estilo, es un préstamo que la cuota será anual. ¿Listos? Bueno, los bien enredados con el ejercicio anterior con respecto a las tasas efectivas. Entonces vamos a recordar que siempre que vayamos a liquidar intereses y la tasa nos la dan en términos efectivos, es necesario que la tasa se convierta en nominal, es decir, de acuerdo a la cantidad de pagos que vayamos a hacer. Este DTF es una tasa efectiva anual. ¿Qué significaría? Que tendríamos que convertir esa tasa efectiva anual en una tasa nominal. Y es ahí donde ustedes se enredaron con el ejercicio de los bonos. En el bono estamos diciendo que el Banco de la República o el emisor del título va a pagar intereses anuales. Y les di la tasa efectiva anual y muchos se volvieron a convertir esa tasa efectiva anual en periodos mensuales. No, si el interés es mensual, pues el año tendrá 12 periodos. Pero si el pago es anual, pues quiere decir que no es sino un solo pago. Por lo tanto, la tasa efectiva anual es igual a la nominal. ¿Por qué? Porque es anual. Hagamos un ejemplo. Suponemos que estas tasas son efectivas anuales, 8.5. Vamos a convertirla en una tasa nominal. Entonces, ¿qué decimos? Utilizamos las funciones del Excel, función tasa punto nominal. Les decía, tenemos que acostumbrarnos a leer y no hacer las cosas de forma mecánica. Miremos qué argumento nos pide la función. La función me dice, dígame cuál es la tasa efectiva. Entonces, la tasa efectiva que vamos a tomar para liquidar el préstamo en el primer año es del 8.5%. Y pasamos al segundo argumento donde me dice num per año. ¿Y qué es num per año? Dice, es el número de periodos compuestos por el año. Si fuéramos a pagar intereses mensuales o pagar las cuotas mensuales, ¿cuántos periodos tendría el año? 12, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos que colocar 12. Si el pago de la cuota la fuéramos a hacer trimestral, pues ¿cuántos trimestres hay en un año? Por eso que estamos hablando es el número de periodos compuestos por el año. Recuerden en su matemática financiera los periodos de capitalización. Y el periodo de capitalización indica es la cantidad de pagos que se va a hacer en el año. Entonces, esa tasa del 8.5, como es un pago anual, significará, como en el caso, si fuera mensual, 12. Si fuera trimestral, colocaríamos 4. Si fuera semestral, colocaríamos 2. Y si fuera bimestral, colocaríamos 6. Pero como es anual, ¿qué periodos colocamos? 1. Y si le digo que el periodo es 1, pues la tasa nominal podemos darnos cuenta que es la misma, mire, 8.5%. ¿Listo? Es la misma tasa. ¿Por qué? Porque la capitalización es una sola vez al año. Entonces, una tasa efectiva anual
es igual a la nominal si esa tasa se liquida de forma anual. ¿Por qué? Porque el periodo es uno solo. Mire, aquí lo acabamos de comprar. Número de periodos en el año, pues uno porque el pago es anual. Entonces la tasa efectiva es igual a la nominal. En estos casos, ¿no? Recordemos que si fuéramos a hacerla mensual, tendríamos que colocar 12. Entonces, pero si los pagos fueran mensuales, entonces una 8.5 efectiva anual equivale a una 8.2% nominal de liquidación mensual. Quiere decir que vamos a hacer pagos mensuales. Si por el contrario los pagos fueran trimestrales, entonces la tasa sería del 8. Digámosle un decimal más, 8.24. Con la tasa mensual sería 8.19. Con la tasa trimestral, hagámosla aquí al lado, función de X, tasa nominal, si fuera trimestral sería 4 periodos en el año, sería del 8.24. ¿Listos? Y si fuera semestral, es decir, se van a hacer solamente 2 pagos en el año, la tasa sería 8.5 y el número de periodos al año sería solamente 2. Entonces, ahí está la liquidación de cada uno de los periodos, si fuera mensual, si fuera trimestral o si fuera semestral. Y si es anual, ya dijimos, pues es igual, es la misma tasa, ¿correcto? Para que no se enreden la vida. Bueno, entonces, hechas las claridades con respecto a las tasas de interés, listos. Entonces, quitemos esto porque si no nos enredamos ahorita para nuestro ejercicio, ¿listos? Pero quería dejar esa claridad porque los vi enredados con el ejercicio, ¿listos? Bueno, entonces, está claro, 1.000 millones de pesos, se van a pagar 3 cuotas anuales, la tasa de interés para el DTF más 4 puntos. El DTF en el año 1 es del 4.5, para el año 2 se espera el 4.6 y para el año 3 4.7. Decía 4.5 le sumo 4% adicional o 4.6 adicionales me da el 8.5. En el segundo año será el 8.6 y en el tercer año el 8.7. ¿Correcto? Bueno. Entonces vamos a liquidar el valor de la cuota. Entonces el valor de la cuota dijimos que es anual. ¿Listos? Entonces utilizamos la función pago, aceptar tasa. ¿Qué tasa vamos a trabajar? Dijimos, como es el primer año, la tasa es del DTF más 4 y el DTF está en 4.5, quiere decir que la tasa para el primer año es del 8.5. Como es un solo pago, pues no tengo que dividirla, pues me daría lo mismo, dividirla entre 1, ¿cierto? Pero si fuera mensual, le dividiría entre 12, si fuera trimestral, le dividiría entre 4, si fuera bimestral, entre 6. Pero como es anual, la dividiría entre 1, que es lo mismo, ¿cierto? Entonces tomo la misma tasa, ¿correcto? 8.5. ¿En cuántos periodos vamos a pagar el préstamo? El préstamo se va a pagar en 3 periodos. Y el valor del préstamo es igual a 1.000 millones de pesos. Quiere decir que se van a pagar 3 cuotas anuales de 391.539.249 pesos, ¿correcto? Y esa es la función pago, que eso ya la conocemos, eso no tiene ningún inconveniente, ¿correcto? Bueno, el segundo paso que vamos a realizar será armar nuestra tablita de amortización. Entonces miremos nuestra tabla de amortización, cómo la vamos a cuadrar. Entonces tomaremos en una columna el periodo, en el segundo el valor de la cuota, en el tercero la amortización del principal, en la cuarta los intereses o el costo financiero y en la última columna colocamos el saldo, ¿correcto? Bueno, colocamos el saldo. Entonces, 1.000 millones de pesos, ¿cierto? 1.000 millones de pesos es el saldo del periodo 0, igual a 1.000 millones de pesos.
correcto. Ya dijimos que el valor de la cuota, la acabamos de calcular, son 391 millones. La dejamos fija para que la pueda copiar. Vamos a calcular los intereses. Entonces, los intereses son iguales a ¿qué? Al saldo anterior, 1.000 millones de pesos por la tasa del primer año, que es del 8.5, es decir, DTF más 4 puntos. DTF 4.5 más 4 al 8.5, ¿correcto? Listo. Y la diferencia entre el valor de la cuota menos los intereses será el valor que vamos a abonar a capital, ¿correcto? Y el saldo será igual a ¿qué? Igual a 1.000 millones de pesos menos el abono a principal. Quiere decir que una vez cancelemos la primer cuota, le quedaremos debiendo al banco 693 millones de pesos. Como ya sabemos armar nuestras tablas de amortización, simplemente la copiamos para cada uno de los periodos. Perdón. Y aquí miremos qué pasó. Porque aquí ya está mal la tasa de interés. ¿Listos? Entonces acá es igual a 693 millones por la tasa que habíamos dicho del 8.5. Tenía que haberla dejado fija, ¿cierto? Ahora sí la puedo copiar. Y al final del tercer año, el saldo del préstamo debe ser cero. Ahí está el abono a principal, 1.000 millones de pesos, y los intereses que se pagarían al banco serían de 174 millones de pesos. Aquí le coloqué banco, que me indica que esta sería la tabla de amortización cuando hagamos los pagos al banco, ¿correcto? Bueno, hasta ahí no es nada nuevo, ¿cierto? No es nada nuevo de lo que vimos en matemáticas financieras de los sistemas de amortización. Pero entonces vamos a meternos ya a lo que es la NIF y lo que nos dice con respecto al instrumento financiero, ¿cierto? Entonces nos dice que la medición inicial tendríamos que tomar el valor de la transacción e incrementarle los costos de transacción. Pero eso es cuando hacemos ¿qué? Cuando tenemos un activo financiero. Pero cuando tenemos el caso contrario, que es un pasivo financiero, entonces 1.000 millones de pesos es lo que el banco en su momento tendría que habernos desembolsado. Pero como dijimos que la entidad no tiene garantías, sino que va a tomar una garantía del Fondo Nacional, pues hagamos de cuenta que es un préstamo que está tomando su empresa en este momento de coronavirus. ¿Listos? Y entonces el Estado colocó recursos ¿para qué? Para que las empresas reactiven su proyecto económico. Y entonces está diciendo que utilicen el Fondo Nacional de Garantías, ¿correcto? Entonces ya dijimos que la comisión era de 20 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que 1.000 millones de pesos, que es el préstamo, el banco nos va a descontar ¿qué? La comisión. Entonces, si a los 1.000 millones de pesos le resto la comisión, significa que el banco nos va a abonar tan solo 980 millones. ¿Por qué? Porque nos va a descontar la comisión que cobra el Fondo Nacional de Garantías, ¿correcto? 980 millones. Eso es lo que nos van a abonar en la cuenta o lo que le van a abonar a la entidad, ¿correcto? 1.000 millones y obviamente le van a descontar los 20 millones para el Fondo Nacional de Garantías. A la cuenta no abonan sino 980, ¿correcto? Ya el intermediario financiero pues le girará los 20 millones a la entidad, ¿correcto? Bueno. Entonces, el tercer paso, entonces será calcular el interés efectivo. Entonces, el interés efectivo vamos a tomar en el periodo cero. Entonces, en el periodo cero, ¿qué vamos a tomar?
vamos a tomar el valor que el banco nos va a abonar realmente, que son 980 millones. Entonces es un flujo de entrada de 980 millones de pesos. Y ya decíamos que la cuota mensual, la cuota anual es de 391 millones de pesos. Entonces, a diferencia del costo amortizado de los activos financieros, si recordamos allá en el caso del bono, tomábamos en el periodo cero negativo porque era el desembolso que estábamos haciendo para la inversión. Acá es al contrario, estamos con la óptica del otro lado, ¿cierto? De que ya no es un activo, sino que es un pasivo. Quiere decir que no hay salida de recursos, sino hay entrada de recursos, por eso viene positivo. Y los pagos sí serán salidas, ¿cierto? Si recordamos en el bono, la inversión la tomamos con signo negativo, es decir, que era el desembolso de la inversión, y las entradas, que era el pago de los intereses, y la devolución del principal lo tomábamos con signo positivo. ¿Por qué? Porque estaba entrando recursos. Acá es el contrario. ¿Por qué? Porque es un instrumento financiero pasivo. Es decir, vamos a recibir 980 millones y para devolver esos 980 vamos a tener que hacer desembolsos de 391. Entonces le digo menos el valor de la cuota, que son 391 millones de pesos. La dejo fija y la puedo copiar para mis 3 periodos, ¿correcto? Entonces vamos a hallar el interés efectivo y ese interés efectivo lo calculamos teniendo en cuenta el modelo de interés efectivo utilizando la herramienta tasa interna de retorno. Entonces, un flujo de entrada, 3 flujos de salida, nos indica que esa transacción, buscamos la tasa interna de retorno, esa transacción tiene un costo real del 9.63%, 9.63%. Pero luego no habíamos dicho que al banco le íbamos a pagar el 8.5%. ¿Por qué nos da 9.63? ¿Por qué será? Por el valor de la comisión. Esa comisión hace que el costo del préstamo se incremente. ¿Por qué? Porque del 8.5 fuera, nos tendría que haber dado 8.5 si hubiéramos recibido 1.000 millones de pesos. Pero de cuenta que no estamos recibiendo sino 980 millones. ¿Por qué? Porque nos están quitando 20 millones de pesos, producto de la comisión que el Fondo Nacional de Garantías nos está cobrando, ¿correcto? Bueno, si el banco nos cobra adicionalmente el 4 por 1000 o nos cobrará honorarios por una asesoría, pues todo eso, ¿qué significa? Pues que recibiríamos menos efectivo, por lo tanto, cuando calculemos la tasa interna de retorno, tendríamos que haber descontado todos esos otros costos de transacción, ¿cierto? Como los honorarios. Por ejemplo, supongamos que pasamos el préstamo y nos van a cobrar por el estudio los estados financieros, por el avalúo, por el fin, una cantidad de situaciones que pueden presentar, nos van a cobrar adicionalmente otros costos, unos honorarios, unas comisiones. Pues tendríamos que restárselas al valor del préstamo. ¿Por qué? Porque ya no vamos a recibir 1.000 millones ni 980, sino que vamos a recibir mucho menos. Por lo tanto, el costo financiero de esa transacción sería superior a este nuevo 63. Por ahora, para no enredarnos tanto con el ejercicio, lo importante es que ustedes lo puedan entender. Entonces, verificar que la tasa era el 8.5 si nos hubieran desembolsado los 1.000 millones completos. Pero como no desembolsaron 1.000 millones, ¿por qué? Porque teníamos que pagar la garantía, no desembolsaron sino 980, significa que el costo financiero de ese préstamo no es del 8.5 sino del 9.63. ¿Por qué? Porque esos 20 millones tendremos que asumirlos, ¿cierto? En los 3 años. Por eso es que la tasa, el costo financiero real de esa transacción es del 9.63%. ¿Está claro? Porque se nos encarece el préstamo por esa garantía adicional, ¿cierto? 20 millones de pesos que se le pagaron al
Fondo Nacional de Garantías. Bueno, entonces vamos a elaborar la tablita de amortización, pero ¿cuál? La que vamos a tomar para la contabilidad. Porque recuerde que bajo NIF tengo que darle aplicación a lo que me dice el marco normativo. Entonces el saldo de la obligación bajo NIF no son 1.000 millones de pesos, ¿son cuánto? Los 980 millones de pesos, que fue lo que realmente se recibió. 980 millones de pesos, ¿correcto? Bueno. La cuota sí va a ser la misma. La cuota será la misma, 391, la dejo fija para que me sirva. Y el interés, entonces el interés ya la voy a tomar sobre qué? 980 millones por la tasa interna de retorno, que es el interés efectivo o la tasa real de financiación de ese préstamo. La dejo fija. Y entonces los intereses son de 94 millones. Por lo tanto, a capital tomo los 391 millones, que es el valor de la cuota, le resto los intereses y tenemos que en el primer año de los 391 millones vamos a reconocer en capital 297 y 94 millones de intereses. El saldo, entonces el saldo anterior, que son 980, le voy a restar la amortización al principal, que sería de 297. Por lo tanto, al finalizar el primer año y haber realizado el pago, quedaríamos debiéndole a la entidad financiera 682 millones de pesos. Entonces la formulita la podemos copiar y verificamos que al final del tercer año el saldo debe ser cero. Está correcto. Lo mismo que teníamos acá en la tabla de amortización que tenemos para efectos de los pagos que vayamos a hacer al banco. ¿Correcto? Bueno. Entonces ya tenemos las tablas de amortización, por lo cual debemos reconocer esos hechos económicos en la contabilidad. Entonces vamos a elaborar nuestros registros contables de medición inicial. Entonces podríamos llevar o diferir esos 20 millones de pesos o llevarlos a gastos, ¿cierto? Digamos que la materialidad en la empresa es superior a esos 20 millones, por lo tanto, la empresa como política los va a llevar a gastos, es decir, no los va a llevar a un gasto pagado por anticipado o a un diferido, ¿cierto? Porque por política la compañía y por importancia relativa o materialidad no son significativos esos 20 millones de pesos. Y nos debitan la cuenta por los 20 millones de pesos que se le deben girar a el Fondo Nacional de Garantías, ¿correcto? Y en cuanto al préstamo, entonces dijimos, ¿cuánto fue que nos abonaron realmente en la cuenta? Nos abonaron solamente 980 millones de pesos. Por lo tanto, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista contable, la obligación la vamos a reconocer por 980 millones de pesos, que fue lo que hicimos acá en nuestra tablita de amortización que llamamos contabilidad IFRS. ¿Listos? 980 millones, que realmente es el valor que se recibió en el momento del desembolso del préstamo. ¿Estamos? Entonces, ese mismo valor es el que estamos reconociendo acá. Vamos a registrar el pago de la primera cuota. Entonces, decimos que esto es igual a nuestra tablita de amortización de contabilidad, ¿cierto? La cuota de amortización de contabilidad, entonces son los 297 millones 121.126 pesos. El costo financiero, que serían los intereses, son de 94.418.000, por lo tanto la cuota de 391.000, que fue el mismo valor que establecimos, miremos acá, de 391.539.249, que fue el valor de la cuota que tenemos
para amortizar los 1.000 millones del banco. ¿Estamos? Entonces es el mismo valor. Entonces ahí está el pago. O sea que el banco sí va a recibir los 3 pagos de 391 millones de pesos, ¿correcto? Y 3 pagos, ya dijimos que los 3 pagos de 391 millones de pesos va a pagar 1.000 millones de el valor principal o el valor del préstamo y 174 millones de intereses, ¿correcto? En los 391 millones de pesos. Ahora, en la contabilidad no tenemos 1.000 millones de pesos, tenemos 980 millones, pero el pago al banco sí va a ser el mismo. Recuerde que por intereses estamos reconociendo un mayor valor en razón a que al banco le estamos reconociendo unos intereses del 8.5, ¿cierto? 8.5 de interés, pero realmente esa comisión hace que el préstamo sea mucho más costoso. Por lo tanto, como intereses no estamos reconociendo el 8.5 sino el 9.63%, ¿correcto? Entonces aquí está reconocido un mayor valor de intereses. ¿Por qué? Porque el modelo de interés efectivo nos dice que hallemos la tasa real de esa transacción y la tasa real es del 9.63, que fue lo que vimos acá, 9.63 y no el 8.5, que es lo que supuestamente habíamos pactado con el banco, ¿correcto? Son las diferencias que existen con respecto a la contabilidad que llevamos antes en normas locales y lo que ahora nos dice el marco normativo o los nuevos marcos normativos que hay para ello, ¿correcto? Bueno, entonces de acá pues no hay nada diferente de lo que hemos venido haciendo. Ahora, en el segundo año dijimos que el DTF estimado era el 4.6%, por lo tanto el interés por el cual se debe liquidar la transacción va a ser del 8.6%. Por lo tanto, tendríamos que volver a calcular cuál es el valor de la cuota. ¿Cuál cuota? La del segundo año. Entonces, vamos a calcular el valor de la cuota del segundo año. ¿Listos? Segundo año. Entonces, le decimos función de x, vamos a buscar la función pago. Y el argumento nos dice que le definamos la tasa. ¿Cuál tasa es la que vamos a tomar? Pues ya dijimos, la del segundo año. ¿Cuál es la tasa del segundo año? 8.6%. El número del periodo. Entonces el periodo, entonces ya dijimos que los periodos son 2, ¿cierto? Entonces en la tablita de amortización, vamos a calcular la cuota es para cuál periodo, para este, ¿no? Para el segundo. Y en el valor del préstamo, entonces el que vamos a tomar es ya no 1.000 millones, sino que vamos a tomar son los 693. ¿Por qué? Porque ya cancelamos una cuota. O sea que al banco se le están debiendo son 693, ¿cierto? Recuerda que estamos aquí mirando la tabla de amortización que tenemos para el banco. ¿Listos? Entonces, el saldo, una vez se ha cancelado, la primera cuota es de 693 millones. Por lo tanto, la cuota nueva es de 392 millones de pesos y no de 391. ¿Por qué? Porque en el primer año íbamos a pagar intereses del 8.5. En el segundo año vamos a pagar 8.6. Entonces, como se van a pagar más intereses, una mayor tasa de interés, significa que la cuota va a ser mayor. Antes teníamos una cuota de 391, ahora vamos a tener una cuota de 392 millones de pesos. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque hay una tasa mayor a la que teníamos. Entonces vamos a hacer nuestra tablita de amortización, pero ¿cuál? La que vamos a tomar para efectos de liquidar la cuota que le vamos a pagar al banco, ¿correcto? Entonces, al banco le estamos debiendo
una vez se ha pagado la primera cuota, al banco se le están debiendo 693.460.751. ¿Correcto? La cuota del segundo año es de 392 millones de pesos. Puedo dejarla aquí una vez fija. 392 millones. Los intereses, entonces los vamos a tomar sobre el saldo, 693, pero la tasa ya dijimos que la del segundo año es del 8.6%. La dejo fija. Y entonces me dice que los intereses para pagar la segunda cuota, o sea, porque al banco ya no le hemos sino 2 cuotas, ¿cierto? Entonces la cuota es de 59.000, los intereses son de 59. Quiere decir que 392, que es la cuota, le restamos 59 millones, a capital se van 332 millones de pesos. El saldo entonces era de 693 millones menos el abono a principal, son de que haríamos debiendo al banco, una vez se pague la segunda cuota, solamente 361 millones de pesos. Si copio la formulita para el segundo año, igual acá nos va a decir que el saldo iría a quedar en 0, ¿correcto? Bueno, como hubo cambio de tasa de interés, significa que tendríamos que volver a calcular, miremos acá, mire el numeral tercero, ¿qué hicimos acá? Calculamos el interés efectivo, ¿pero qué? ¿Ese interés efectivo para qué tasa? Para el 8.5%. Para el 8.5%. Ahora, ¿qué tenemos? Para el segundo año, una tasa más alta, 8.6%. Significa que tendríamos que volver a liquidar cuál es el interés real de esa cuota. ¿Por qué? Porque los intereses aumentan. ¿Vamos? Entonces, vamos a tomar en el periodo 0 el saldo una vez hemos pagado la cuota, pero ¿de qué saldo? ¿De qué talita de amortización? De la que tenemos en contabilidad, es decir, la que tomamos para IFRS, 682 millones de pesos, ¿correcto? Entonces lo mismo, es positivo porque es una entrada de recursos y las salidas son el valor de las cuotas, que son de 392 millones de pesos. Son las dos cuotas. Vamos a hallar la tasa interna de retorno o el interés efectivo apoyados en la tasa, en la función de tasa interna de retorno. ¿Listos? Entonces los valores, uno de entrada, flujo de entrada más 2 flujos de salida, y le decimos aceptar. Quiere decir que ahora el costo financiero real de ese préstamo pasó a 9.74, no del 8.6. Miremos acá, no del 8.6. Ahora tenemos es una tasa interna de retorno o interés efectivo por encima del 8.6. ¿Por qué? Porque todavía nos está impactando el ejercicio, o el costo nos lo está impactando, ¿qué? Los 20 millones de pesos que fueron cancelados al Fondo Nacional de Garantías, ¿correcto? Entonces, volvemos a armar nuestra tablita de amortización una vez hemos cancelado la primera cuota. Entonces, le vamos a decir igual, el saldo del periodo 0 será igual a ¿cuál? A los 693 que se me hizo la de contabilidad, 682 millones de pesos. ¿Listos? Esa es la tasa, el saldo que vamos a tomar, 682. El valor de la cuota, igual, ya dijimos que la cuota era de 392 millones, la dejo fija. El interés, entonces los intereses que vamos a reconocer en la contabilidad son sobre 682 millones por la nueva tasa de interés o interés efectivo, que es de 9.74. La dejo fija y entonces tengo que el costo financiero
del segundo pago que se le va a hacer es de 66 millones de pesos. Y el abono a capital 392 menos los intereses nos da un abono a capital de 325 millones. El saldo será igual a los 682 menos el abono a principal. Entonces, una vez se ha cancelado la segunda cuota, se le quedaría debiendo a la entidad financiera tan solo 357 millones. Si copiamos la formulita para el segundo periodo, vemos que el saldo al final del pago de la última cuota sería 0, ¿correcto? Entonces ahora hagamos el registro contable del pago de esa cuota, pero teniendo en cuenta que los intereses o el costo financiero es mayor en razón a que la tasa de interés pactada es mayor en el segundo año. Lo mismo que va a ser mayor para el tercero, ¿correcto? Bueno. Entonces, a capital dijimos, va 325 millones. El costo financiero, que son los intereses, 66 millones. Y tenemos que la cuota es de 392 millones, el valor de la nueva cuota, ¿no? Para el segundo año, 392 millones 73 mil 268, que es lo mismo que tenemos acá, 392 millones 73 mil 268 pesos. Bueno, listos. Ahora, para el tercer año, entonces dice que ya la tasa de interés es el DTF más 4 puntos. Y el DTF estimado para el tercer año es de 4,7. Significa que los intereses para el tercer año nuevamente van a aumentar. Pasa de 8,6 a 8,7. ¿Qué significa? Que nos toca lo mismo, volver a armar las tabletas de amortización de la que tendremos para el banco y lo que tendremos que hacer para la contabilidad. Y obviamente, pues, el valor de la cuota debe ser diferente, ¿cierto? Bueno. Entonces, utilizamos la función pago, aceptar. La tasa, entonces ya dijimos que la tasa va a ser la tasa efectiva que acabamos de calcular, que es del 9,74, y la última que tenemos, sí, 9,74, perdón, 9,74, no, la tasa es del 8,7%. ¿Listos? Y el periodo, entonces el periodo será entonces el periodo ya será 1, ¿cierto? Será un solo, el último periodo, mejor dicho, el último periodo. Y el saldo que vamos a tomar será el que tendríamos una vez hayamos cancelado la segunda cuota en la tablita que tenemos del banco, 361 millones de pesos. Por lo tanto, la cuota o el valor de la tercer cuota o la última cuota es de 392.434.293, ¿correcto? Lo mismo, elaboramos nuestra tablita de amortización, la que tenemos como saldos para el banco, ¿cierto? De los pagos que vamos a hacer con el banco. ¿Qué saldo vamos a tomar? El saldo que vamos a tomar, dijimos, es ya el saldo una vez se ha pagado la segunda cuota. ¿De cuál? De la tablita de amortización que tenemos para el banco. 361 millones de pesos. Ya dijimos que el valor de la cuota es de 392 millones. Por lo tanto, los intereses serán de 361 millones, ¿cierto? Por la nueva tasa que es del 8,7%. Entonces nos dice que los intereses son de 31.409.184.
Y entonces decimos que 392, que es la cuota, menos los 31 millones de intereses, entonces a capital se van 391 millones 25 mil 108 pesos. Que si calculamos el saldo, 361 del saldo anterior menos el abono a principal, el saldo será cero. Quiere decir que en el tercer año al banco ya no le estaremos debiendo nada, ¿correcto? Bueno, pero esta es la tablita de amortización del banco, ¿cierto? De los pagos que le estamos haciendo al banco y ya nos quedó en cero. Pero recuerde que ese préstamo va a tener una tasa de interés real superior a lo que se había pactado. ¿Por qué? Se había pactado 8.7, pero esos 20 millones de pesos tienen su impacto en esa tasa de interés, por lo tanto, el interés efectivo debe estar por encima de ese 8.7%, ¿correcto? Entonces vamos a calcular nuevamente el interés efectivo, pero para la última cuota, ¿correcto? Entonces le decimos que esto es igual a el saldo que tenemos en la tablita de IFRS, 357 millones de pesos. 357, correcto. Y el desembolso, vimos que era de 392 millones. Quiere decir que la tasa interna de retorno, calculemos función de X, la tasa interna de retorno, aceptar, y tomamos un flujo de entrada más uno de salida. Y entonces la tasa interna de retorno es del 9.84%, ¿correcto? Entonces se cuenta que está por encima de 8.7, que es la tasa nominal del préstamo, 8.7, pero la tasa real de financiación de ese préstamo para el último año es del 9.84. ¿Por qué? Por el impacto que dijimos tiene esta comisión cancelada al Fondo Nacional de Garantía. Entonces, el saldo, le decimos igual, vamos a tomar el saldo de la tablita de amortización de IFRS. Una vez ya cancelada la segunda cuota, se le quedaría debiendo al banco 357. Ese es el valor que tomamos. El valor de la cuota, ya dijimos que el valor de la cuota era igual a 392 millones de pesos. Los intereses, que son 357 por el 9.84, que es el costo financiero real del tercer año, son 35.145.000. Por lo tanto, la diferencia entre el valor de la cuota, que son 392, menos los intereses, el abono a principal es de 357.288.157, que es el mismo saldo que traíamos del periodo anterior. Por lo tanto, si traía 357 menos la amortización a principal, el saldo al finalizar el tercer año es de 0. Es decir, desde el punto de vista contable, hemos amortizado el préstamo de 1.000 millones, descontado los 20 millones de la comisión, pero trabajando tasas de interés diferentes para cada uno de los años, en razón a que, como les decía, el DTF cambia semanal. Para efectos de hacer más sencillo el ejercicio y que ustedes lo puedan entender, pues hago el equivalente a que la tasa es anual. ¿Listo? Bueno. ¿Qué nos quedaría pendiente? El registro contable del pago de la cuota. Entonces, a principal van 357 millones, el costo financiero, que son los 35, y 392.434.293, que es el valor que hemos cancelado. ¿Listos? Y si hacemos acá un resumen, hagamos acá un resumen de qué pasó con el préstamo.
Entonces, de obligaciones financieras, miremos entonces los tres registros contables del pago de la cuota. Tres registros contables del pago de la cuota. Entonces, en el primer pago amortizamos 297 millones a capital. En el segundo amortizamos 325 millones. Y en el último amortizamos 357, que si lo sumo me va a dar 980 millones de pesos. De intereses, entonces vamos a mirar el pago de la cuota número 1. Pago de la cuota número de intereses van 94 millones. En el segundo periodo fueron 66.483.000 y en el último 35 millones de pesos. Son 196 millones de pesos de intereses. Y en bancos hemos pagado en el primer año, la cuota fue de 391 millones. La cuota del segundo año, la cuota es de 392 y la cuota del último 392, 434. Si sumamos 980 millones más 196 me da 1176, que es igual al total de pagos que hemos realizado. Entonces, este es el registro contable, ¿cierto? Ya el valor en libros, pues ya lo tenemos acá en cada una de las tablitas de amortización, ¿cierto? Bueno, entonces para el valor en libros, entonces tomamos primer año, ¿no? Primer año, le decimos reconocimiento inicial, vamos al registro contable, ¿dónde está? Medición inicial, ahí está, la medición inicial, el préstamo lo reconocimos por 980 millones, menos reembolsos del principal, entonces los reembolsos del principal, vamos a decirle, buscar el pago de la primer cuota, el principal fueron de 297 millones y el interés efectivo, entonces es el que tenemos en el pago de la primera cuota. Deterioro no tenemos ninguna información, entonces le decimos la fórmula a reconocimiento inicial menos el reembolso principal más el interés efectivo menos deterioro menos el deterioro, que es 0, y nos dice que el préstamo es el saldo del préstamo es de 777 millones de pesos. Le decimos igual, vamos a la tabla de amortización, contabilidad, y nos dice que es de 682 millones de pesos, que fue lo que hice mal acá. Entonces, acá me quedó mal. Aquí el reembolso principal, voy a la primera cuota, y tomo lo que se pagó. ¿Dónde está la primera cuota? Pago la primera cuota y se pagaron 391 millones de pesos. El interés o costo, interés efectivo o el costo, entonces vamos también a la pago de la primera cuota y los intereses son de 94 millones de pesos. Y ahora sí tenemos que son 682 millones. Esos 682 vamos a decirle igual y los traemos de acá del saldo de la tablita de amortización. Miren, contabilidad IFR es el saldo una vez se ha pagado la primera cuota, que es un saldo de 682 millones.
878.784. ¿Listo? Que es el mismo valor que tenemos acá. ¿Listos? Bueno. Y del segundo año, perdón. Segundo año. Entonces hacemos lo mismo. El reconocimiento inicial, igual, puedo tomarlo acá, ¿no? 980 millones. El reembolso del principal es igual al valor de las dos cuotas pagadas, ¿cierto? Entonces miremos pago cuota número 1, pago cuota número 391 más el pago de la cuota número 2, 392 millones. El interés efectivo, entonces puedo tomarlo de la cuota número 1, pago cuota número 1, acá 94, más los intereses efectivos de la cuota número 2, 66 millones de pesos. Deterioro, pues no conocemos el saldo, entonces 980 millones menos los reembolsos del principal más el interés efectivo menos el deterioro, y nos dice que es de 357 millones una vez se ha pagado la segunda cuota. Miremos la tabla de amortización de contabilidad, y una vez se ha pagado la segunda cuota tendremos un saldo de 357.288.000, ¿correcto? Entonces esto es nuestro valor en libros, ¿cierto? Nuestro valor en libros del primer año y el valor en libros del segundo año. ¿Listos? Entonces, como se ven, es muy sencillo. Lo importante es entender bien el ejercicio, que en cada uno de los años, de acuerdo a lo pactado con el banco, cambian las condiciones de la tasa de interés, ¿correcto? Y ahí está la tablita de amortización y el valor en libros por los cuales debemos reconocer ese instrumento financiero, pero pasivo. Entonces, como les repito, los ejercicios que hemos hecho los hemos visto desde el punto de vista del activo financiero, pero también podemos tener en las empresas instrumentos financieros pasivos. ¿Listos? Lo mismo se trata en el caso de que tengamos pasivos con proveedores, y si los pagos son aplazados, entonces también tendríamos que tener en cuenta que utilizar el modelo de costo amortizado. ¿Listos? Por ahora, este es lo que les quería mostrar de instrumentos financieros pasivos. Como les decía, si nos queda tiempo, porque de todas maneras estamos muy cortos, si queda tiempo, hacemos un ejercicio de otro instrumento financiero pasivo que es como el caso de proveedores. ¿Listos? Por ahora vamos a tratar de avanzar, y este sería el tema de instrumento financiero pasivo. Les colocaré un ejercicio para que lo puedan desarrollar. Ojo con los talleres, ¿no? Parece que no lo están haciendo el día que corresponde. De pronto, y existe una altísima probabilidad que salga una nota de todos los talleres que he venido haciendo, ¿correcto? Bueno, por ahora, muchas gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.